la asamblea en este momento que estamos revisando en vivo cómo está el tema. Bueno, aparte de ser reportero en más de una ocasión con nosotros prácticamente lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, nos va a dar un poco más de detalles Juan Cristóbal. Así que empezamos, Mauricio, Leonidas, Jaime y Silvia, por favor. Gracias, asambleísta, gracias por darnos estos minutos. Le voy a pedir, no es la primera vez que se lo pido, casi que reportero nuestro, denos los detalles de lo que está pasando en este momento en la asamblea para tener el contexto y de ahí partir con la entrevista, por favor. Gracias, Mauricio. No, gracias a usted, Mauricio, por la entrevista, por supuesto, con todo gusto y más bien a sus órdenes siempre. Bueno, lo que ha pasado en la Asamblea Nacional es que se ha instalado desde tempranas horas de la mañana, 9 de la mañana arrancamos el proceso de interpelación, de juicio político, en el pleno, en el seno de esta Asamblea Nacional por el incumplimiento en las funciones en contra del contralor Pablo Celi de la Torre. Él lo que ha hecho es esgrimir una serie de argumentos, una serie de leguleyadas, no ha logrado desestimar ninguno de los cargos por los cuales se le imputan. Hoy ya ejerció su legítimo derecho a la defensa hasta las 3 de la tarde, luego de las 3 horas que tuvo para hacerlo en una etapa primera, inicial, y luego de la réplica que tuvimos la posibilidad de hacerlo, él tuvo también el derecho a la contrarréplica, digamos. Hoy se ha abierto el debate, se están esgrimiendo una serie de argumentos adicionales de lo que fue, digamos, el paso de una serie de funcionarios durante cerca de 10 días, más de 9.000 minutos de grabación, en el cual se esgrimieron una serie de testimonios, muchos de ellos reveladores, y eso es lo que está, digamos, alimentando el debate en el pleno de la Asamblea Nacional. He presentado también una moción de censura al funcionario Celi, y espero que esta pueda ser sometida a votación, y ojalá podamos tener la unanimidad de la Asamblea Nacional. Créame, asambleísta Lloret, que yo creo que la moción va a pasar y finalmente va a suceder de que va a salir el dictamen acusatorio en el juicio político contra Pablo Celi. Pero a mí sí me llama la atención las declaraciones que en su momento de argumentar el ex contralor hizo, ¿no? Contra varios asambleístas, solo uno de ellos. Entonces, supongo que lo dicho por Pablo Celi, lo mínimo que amerita es investigar, es estudiar hasta qué punto lo señalado por Celi pasó a ser simplemente como una estrategia de contrarréplica, o sea, defenderme atacando más, o en su defecto algo hay de verdad en algunas de las cosas señaladas. Lo mínimo que debe hacer la Asamblea es revisar, ¿o estoy equivocado? No está equivocado, Mauricio, por el contrario. Cuando ya se le acaban los argumentos a Celi, no le queda otra estrategia más que ir al ataque, pues, y tratar de desviar la atención a lo que realmente son los temas de fondo. El que está cuestionado en este momento no son los legisladores, no soy yo, el cuestionado es él, el que está preso es él, el que tiene 18 procesos en la Fiscalía General del Estado es él, y lo otro, lo que anunció como una bomba de humo, digamos, que yo lo primero que hice en el pleno de la Asamblea Nacional es decirle a la presidenta de la Asamblea que lo mande a todos los 137 asambleístas. ¿Por qué? Porque el que nada deuda teme, pues, estimado Mauricio, yo tengo la interés moral para poder llevar adelante este proceso de fiscalización y de juicio político. Es más, no se olvide que él ejerció la Contraloría por 4 años. Yo he sido funcionario público desde el año 2009, 2008. He presentado todas mis declaraciones de patrimoniales y a la Contraloría General del Estado. Me han hecho cerca de 15 procesos de auditorías. ¿Usted ha escuchado alguna cosa de Juan Cristóbal Lloret? Ya lo hubiesen sacado hace una semana, 2 semanas, 3 semanas atrás. Es más, cuando yo presento el juicio político, lo que hace la gente de Celi es iniciarme un nuevo examen de auditoría. Esa es la forma de seguir manejando la Contraloría General del Estado, pero lo que nos debe llamar la atención es cómo el señor Celi accede, estando privado de la libertad, a documentos que son reservados. Entonces, ¿qué se evidencia? Por el contrario, se evidencia la forma de actuar mafiosa de este ciudadano que sigue teniendo, digamos, los hilos del poder, inclusive desde la cárcel. Gracias, asambleísta Lloret, por contestar mis inquietudes. Le doy paso a Leonidas, que seguramente tiene más consultas para usted. Gracias, Mauricio. Asambleísta, buenas noches. Para continuar un poco con aquello que se planteaba en la Asamblea, si bien es cierto, hay voces que dicen, no, ya, ok,
censura al excontralor Pablo Celi, tiene que ser juzgado ante la justicia también, no solamente políticamente hoy ante la Asamblea, que entendemos que habrían los votos para poder conseguir aquella censura. Pero queda también boteando esa pelotita de los ciudadanos, porque esta sesión de la Asamblea está siendo transmitida en todo el Ecuador a través de Facebook. Y los ciudadanos están preguntándose también, a ver, si el excontralor Pablo Celi cuestiona a uno de sus interpelantes y le dice que tal vez tiene por allí algún tipo de operación financiera no acorde con lo que se debe, usted, asambleísta, está totalmente dispuesto a entregar las pruebas, entendemos, porque él ha entregado a la presidencia de la Asamblea justamente documentación que supuestamente del sistema financiero que tendría que ver con usted. Esa es una inquietud. Y me surge otra pregunta. ¿Significa que el excontralor todavía tiene acceso a información bancaria pese a no ser ya autoridad? A ver, primero no nos desviemos del tema de fondo. El tema de fondo es la censura de Celi por las trafacías al interior de la Contraloría General del Estado. Precisamente eso es lo que quería Celi, darle la vuelta, tratar de buscar alguna responsabilidad. Su mejor forma de defensa fue ir al ataque. Y precisamente no hay que caer en ese juego de Celi, pero no hay problema, que revisen lo que tengan que revisar, que investiguen lo que tengan que investigar. Lo que ha señalado es que que está haciendo un informe, la UAF, que haga lo que tenga que hacer. Yo no tengo problema. Okay. Todas mis declaraciones son públicas. Entonces ese no es el tema de fondo, hacia allá quiere llevar precisamente Celi. Pero lo que está de por medio es todo el entramado de corrupción al interior de la Contraloría General del Estado. Ese es el tema de fondo. La forma mafiosa como Celi ha manejado la Contraloría. Tanto es así que no nos olvidemos en qué circunstancias fallece el señor José Augusto Briones, pues. O no sabemos si él está sindicado dentro del proceso de delincuencia organizada. Y tanto es así que él accede a información estando privado de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene la capacidad para poder acceder a documentos que son tan reservados que ni siquiera las personas que supuestamente están siendo investigadas lo tienen. Porque esos informes no es que lo tiene cualquier persona o los procedimientos que se lleven adelante. Entonces ese es el tema de fondo. Él sigue teniendo los hilos de poder y un control mafioso que lo utilizó en la Contraloría en su beneficio y en el beneficio. Juan Cristóbal, pero obviamente si esta estructura usted dice que está instalada, si usted nos señala que esta estructura pues sigue instalada allí en la Contraloría y la sigue manejando el excontralor Pablo Celi, pero él era la mano derecha, por lo menos fue su calor del excontralor Carlos Pollitt, obviamente fue contralor durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, del cual ustedes son parte del Movimiento de Revolución Ciudadana. Es decir, esto también venía de antes, no solamente con Pablo Celi, como dicen muchos, con el morenato surge, es decir, ya la estructura existía también en la época, digámoslo así, del correísmo. A ver, cuando yo le pregunto, esta reflexión es interesante, cuando yo le pregunto al señor Pollitt, ¿de dónde le conoce al señor Celi? ¿Por qué ese vínculo de confianza? Y él me dice que se conocieron en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que trabajaron juntos en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Luego hicieron, o sea, es que esa relación, sí, me están ingresando llamadas, disculpen, estoy en el teléfono celular y me ingresan llamadas y a veces corto. Lo que yo le estoy planteando es que esa relación entre Celi y Pollitt era una relación que existía desde el gobierno de Lucio Gutiérrez. No se olvide que Pollitt fue contralor de Alfredo Palacio también. Entonces no se puede decir que esto se inauguró con el gobierno de la Revolución Ciudadana o con Correa. Por supuesto que es evidente que al interior de la Contraloría se llevaba una serie de procesos no ceñidos con la ley, tanto con Pollitt como con Celi. Por eso el uno está fugado y el otro está preso. Si yo mismo lo estoy denunciando, son parte de mis elementos de convicción, son parte de mis causales o de mis pruebas que yo he presentado dentro de este proceso de juicio político. Lo que queremos es que eso salga a la luz, pues, que se ponga en evidencia quienes han llevado a la Contraloría tan mal precisamente que hoy lo único que queda es refundarla, es sanearla, es limpiar la corrupción que está dentro, es revisar precisamente quiénes han sido esos funcionarios de la Contraloría que han amasado patrimonios jugosos durante todo este tiempo. Entonces, desde ahí empieza, depurando el órgano de control y refundándolo, reinstitucionalizando. Esto no termina con el juicio político. Recién ahí comienza el proceso de moralización de la institución.
Ojalá se consiga aquello, asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Muchísimas gracias por responder mis inquietudes. Sigue con más de la entrevista aquí Jaime Velázquez. Adelante, Jaime. Gracias, Leonidas, asambleísta, bienvenido acá a I99. La verdad es que, escuchándolo, lo único que me salta la pregunta es, en estos momentos Pablo Celis es el juzgado y se juzga justamente que él tenía una delincuencia organizada para poder sacar glosas o algo por el estilo. En estos momentos, que el juicio político está tomando, digamos, no va a morir tranquilo el señor Celis, está dando una serie de información contra sus interpelantes. ¿Qué podemos pensar los ecuatorianos si en estos momentos ha habido tanto desastre a nivel de corrupción que de alguna manera tiene que enderezarse esta vaina? Y realmente hay un sinnúmero de asambleístas que han sido señalados por el señor Celis. Entonces, ¿cómo pedirles esa tranquilidad a los ciudadanos cuando vemos que en la asamblea, en el seno, donde supuestamente debe haber este tipo de purga, digamos, porque decíamos que la asamblea anterior realmente fue un desastre? ¿Cómo hacemos para que eso cambie? Porque la verdad es que por más que salga el señor Celis, digamos, censado o salado, en este caso, ¿cómo hacer para los asambleístas tienen que dar explicaciones al respecto o no? A ver, estimado Jaime, gracias primero por su reflexión, por su pregunta. Cuando el tema de la red de corrupción sale a la luz, cuando yo abro la caja de Pandora, salen una serie de elementos adicionales, una serie de trafacías que se hacían en la Contraloría. No solo era la desestimación de glosas, no solo desvanecieron glosas, también dejaron caducar algunos procesos dentro de la Contraloría, cerca de 1000. Y cuando establecen indicios de responsabilidad penal, de 1000 procesos que establecen responsabilidad penal, solo 3 llegan a juicio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le pregunto a la fiscal, a la señora Diana Salazar, ¿por qué solo 3 de 1000 indicios de responsabilidad penal llegan a sentencia? Ella lo que nos responde es que esos informes de Contraloría, muchos de ellos ni siquiera están bien sustentados. Ni siquiera están bien sustentados. Por eso esa estadística de 1000 informes solo llegan 3 a sentencia. Entonces, yo me quedo con una frase para responder la inquietud y la reflexión que hacía Jaime. Yo me quedo con una frase que se quedó del proceso de comparecencias. Una funcionaria dijo, en estas palabras, que la Contraloría le generaba el problema, te generaba el problema para luego venderte la solución, estimado Jaime. Entonces, hay que mirar con qué elementos o bajo qué direccionamiento se llevaron adelante los exámenes. Ojalá y no sea un direccionamiento político. Muchos de esos exámenes, porque solo hay 3 sentencias, muchos de esos exámenes fueron los que sirvieron para el escarnio público, para el escándalo, pero en el fondo, cuando iban al ámbito jurisdiccional o al ámbito administrativo, se caían porque no tenían elementos de soporte. Entonces, claro que estamos ante un tema, es muy grave lo que pasa en la Contraloría. ¿Cómo podemos confiar en qué informes sí tenían los elementos y la valía y qué informes no? Entonces, es muy grave lo que ha pasado en la institución. Esa es la grave afectación. Perdón que me interrumpa, asambleísta Lloret, pero esta mala práctica no es de ahora. Esta mala práctica viene desde hace mucho tiempo atrás en la Contraloría del Estado. Es decir, desde que en un momento dado se quitaron los informes de Contraloría para la contratación pública, que lo hizo en el gobierno del señor Correa, pues efectivamente eso dio paso en un momento dado a que ese previo control no sea parte de la contratación pública. Por eso viene desde hace algún tiempo atrás, no es de ahora. Y Pablo Celis, pues obviamente lo que está diciendo es que siguió con la práctica según las denuncias que ustedes han hecho. A ver, Jaime, yo le hago la siguiente reflexión en función de la reflexión que usted hace. Si es que la solución era tener los informes previos de Contraloría, previo a la contratación, ¿por qué cuando se tenían esos informes previos de Contraloría, usted cree que se acabó la corrupción? No. Entonces tampoco se puede, con la misma reflexión, decir que esa corrupción ha sido toda del gobierno de la Revolución Ciudadana, porque... No, eso no estoy diciendo, no, eso no he dicho. Asambleísta, por favor, no me malinterprete. Lo que quiero decir es que esto es una práctica que se venía dando hace tiempo y tal vez la reflexión sea cambiar justamente la ley para que la Contraloría sea parte de esa contratación pública, porque antes lo que hacía era justamente lo que usted dice, es decir,
negociar justamente los informes finales luego de la contratación pública para que los funcionarios públicos comiencen de alguna manera a entregarle algún beneficio a los funcionarios que le hicieron las interpelaciones. Lo que me refiero es, hay que tratar de cambiar esa ley, que por ahí viene la reflexión realmente después de todo este barajuste que se ha visto y todo lo malo que se ha visto desde el punto de vista de la función pública, tanto de la Contraloría como de otros instantes. Ahí sí yo coincido, estimado Jaime, ahí sí yo coincido. Puedo decir que podemos tener reflexiones comunes. ¿En qué sentido? En que hay que mejorar, en que primero depurar la institución. Todavía está enquistada la corrupción. La red de corrupción sigue operando en la Contraloría. No se olvide que Polit le puso a Celi le puso a un ciudadano que dice que ahora es Contralor. Entonces no ha cambiado, digamos, con la censura de Celi. Eso hay que decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. No ha cambiado, pero el esquema de corrupción sigue ahí. Lo segundo, hay que fortalecer la institución, luego de depurarla, claro que hay que fortalecerla. Y si es necesario, y coincido, en poder generar un marco normativo mucho más fuerte, mucho más sólido, pero no solo es el marco normativo, el marco legal, sino también los temas procedimentales. ¿Cómo explica usted, Jaime, que en 4 años de Celia hayan cambiado en 10 ocasiones todo el esquema procedimental? Entonces eso daba precisamente lugar a la serie de discreciones o discrecionalidades dentro de la Contraloría. Y yo quizás voy a un tema mucho más allá, en lo futuro. Yo sí creo que se tiene que hacer una reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Yo no descarto, por ejemplo, darle competencia concurrente a la Contraloría. Es decir, cuando usted está llevando o cuando está llevando el proceso de contratación es cuando necesita el asesoramiento antes de que se cometa una infracción o un delito. No después, no el examen después, porque eso ya se llevaron la plata. Entonces yo no descartaría la posibilidad de darle competencias concurrentes en determinados casos. Ojalá tenga la capacidad y la infraestructura para poder llevar adelante esas capacidades. Pero esa es la discusión que se tiene que abrir luego. ¿Cómo refundamos la Contraloría? Les pongo solo y con esta reflexión termino, estimado Jaime, porque lo que usted dice es importante. Ustedes se acuerdan, quizás Jaime y Mauricio se acuerdan qué es lo que era la unidad de rentas internas del ex Ministerio de Finanzas. Era una cueva, un nido en el cual no se recaudaba absolutamente nada porque todo sirve en corrupción. Se eliminó todo eso, se puso nuevo personal, jóvenes, se fundó el Servicio de Rentas Internas y hoy, mal o bien, digamos, es una institución que camina, que avanza y que se ha logrado corregir algunos de los problemas que tenía la unidad de rentas internas. Ese es uno de los mecanismos, podría ser una refundación de la Contraloría General del Estado. Ojalá que sea así, asambleísta, esperemos que así sea. No sé si Silvia Favara tiene más preguntas para usted. Adelante, Silvia. Asambleísta, buenas noches. Sí, la verdad es que realmente es cuando hablamos de todo este proceso en contra de Pablo Celi, de solo imaginar, asambleísta, que hablamos de 3.500 millones que habría desvanecido en glosas, ¿no? Una cantidad que realmente resulta que no nos podemos imaginar, ¿no? Y encima de eso, este juicio político que esperamos que termine dando como una especie de ejemplo o de escarmiento de que no puede ser la corrupción avanzar tanto y ser tan descarada y tan desfachatada, asambleísta. Y yo me pregunto, esos dineros, ¿qué pasa con esas glosas, con todo ese dinero que conlleva estas glosas desvanecidas? ¿Y qué pasa también con esas evidencias recordemos del incendio que hubo en las protestas de octubre pasado? ¿Qué va a pasar con el dinero de las glosas? ¿Cómo se repone eso? Y las evidencias, ¿qué pasó con ese tema de ahí, con la investigación? Gracias, Silvia. Esa quizás es la pregunta que se está haciendo no solo usted, sino la mayoría de ciudadanos. Ya está bien, le censuramos a Celi, y luego, ¿qué? ¿Cómo recuperamos? ¿Quién tiene esa respuesta, asambleísta? ¿Quién tiene esa respuesta? Exacto. ¿Qué había en lo que se quemó en la Contraloría? Según el informe del peritaje del Benemérito de Bomberos, precisamente el incendio fue deliberado desde adentro.
y precisamente en los lugares en los cuales estaban los archivos, en el subsuelo que habían algunos archivos, en la área de talento humano, no se olvide que no son las acciones del personal de CELI las originales, solo están las compulsas, es decir, evidentemente fue deliberado. Acuérdese, Silvia, también que nos dijeron en rueda de prensa, el presidente Lasso salió a decirnos que éramos los correístas los que habían incendiado la Contraloría. Hoy el tiempo nos da la razón y pone en evidencia quiénes eran los que tenían realmente los intereses. Pero bueno, más allá de eso, lo que le interesa a la gente es cómo recuperamos ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando dentro de la moción? Estoy planteando que se remita todo el expediente íntegro, sin sacar absolutamente nada. ¿Para qué? Para que en el ámbito jurisdiccional es un juez el que tiene que determinar, no es la Asamblea, es un juez el que tiene que determinar con respecto a la validez de las acciones. Por ahí algún político decía que lo que quieren los correístas es censurar a CELI para que se desvanezcan las glosas. La Asamblea no puede hacer eso, la Asamblea no es sede jurisdiccional. Eso tiene que hacerlo un juez conforme el debido proceso, conforme un juicio, y al final un juez va a determinar. Pero al mismo tiempo el juez va a determinar también la concurrencia de una serie de delitos, si es que lo impulsa la Fiscalía. Entonces de aquí los ojos tienen que ir a estar pendientes y vigilantes de lo que pueda hacer la Fiscalía con toda la información que logró recabar de esta caja de Pandora que logramos abrir. Entonces, yo creo que hay esperanzas, y las esperanzas están puestas precisamente en el accionar de la justicia y de la Fiscalía. Asambleísta, sí, la verdad es que con eso de las esperanzas, yo ahí sí no comparto mucho, porque la verdad es que en nuestro país lastimosamente se ha cogido esto de juicio político y se ha perdido esa importancia de lo que conlleva un juicio político. Se ha jugado tanto con esto y hemos visto y nos hemos quedado defraudados con tantos juicios políticos. Entonces lo que yo le pregunto es, usted al interior, puertas adentro, más o menos, ¿cómo ve ese respaldo de las diferentes bancadas con respecto al juicio político? Todos están mentalizados en que la importancia que tiene este juicio político para terminar con la corrupción, para que este señor reciba realmente lo que se merece. ¿Cómo están adoctrinados? ¿Cómo están mentalizados? ¿Qué usted ha podido ver al interior, no así, entre nos? Gracias, Silvia. Bueno, se han dado ya unas 5 o 6 intervenciones de las diferentes bancadas, Silvia. Yo creo que nadie está dispuesto a solapar la corrupción de CELI, de lo que yo he podido determinar, con algunos bemoles, con algunos énfasis. Han atacado, por supuesto, también a la Revolución Ciudadana, era de esperarse. Yo soy respetuoso de las intervenciones. En su momento también tendré el derecho a poder ejercer la réplica, ¿no? Pero más allá de esos bemoles, yo creo que hay una coincidencia común. O sea, queda en evidencia la serie de trafacías que hizo CELI. Entonces, yo creo que hay algunos pasos que hay que seguir. Primero, la censura el día de hoy. Ese ya es un buen paso. Se evidencia todas las trafacías que hacía CELI. Lo segundo, hay que mandar este expediente a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado y también a la Contraloría. Yo estoy poniendo que se vaya a la Contraloría y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque los ciudadanos también tenemos que empoderarnos. Ahí hay una corresponsabilidad ciudadana para que revisen todo el expediente, para que vean todos los testimonios que se dieron durante 6.000 minutos que escuchamos a diferentes ciudadanos, para que de ahí puedan desprenderse otras acciones. E inclusive aquí se podrían desprender otras acciones de fiscalización con respecto al juicio político de CELI. Esta es como saben decir, esta es la punta del ovillo de hilo, ¿no? Del ovillo. Así es, Mauricio, y hay que irlo desenrollando en los diferentes ámbitos que corresponden. Muchísimas gracias. Solamente como comentario final muy breve, acordémonos también de que algunos procesos se juzgaron en base a información que en su momento presentó Contraloría. Habría también que revisar eso. Uy, es verdad. Sí, Mauricio, sí, o sea, es verdad eso. Ahí hay que ver la contundencia de los elementos que encontró. Habrán algunos casos en los cuales había elementos y está bien. Pero ¿qué pasa con los otros, con los que sirvieron solo para el escarnio, para el escándalo? O sea, no se puede usar la institución. ¿Sabes lo grave que es eso, Mauricio? No, que se utiliza la institución para levantar informes, yo me quedo con las palabras, este es el corolario.
en la Contraloría te generaban el problema para luego venderte la solución. Si eso no se puede Increíble. permitir en el país. Sí, entonces me quedo con esa frase, digamos. Terrible, Mauricio. terrible eso. Increíble. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias por haber estado No. con nosotros estos minutos. Muchas Vamos a gracias, estar muy amable. a la expectativa de lo que suceda en la asamblea. Buenas A noches, Juan ustedes, Cristóbal. muchas un gracias. abrazo. Gracias, Wendy. Gracias, Gracias, buenas Silvia, noches. Mauricio, a todos. Muy amable, Buenas que noches. pase bien. Con Gracias. nosotros el asambleísta por UNES, Juan Cristóbal Lloret, quien es exponente del juicio político